Bueno, en esta segunda parte de estos videos donde estamos mostrando un poquito cómo conectar Neo con las query tables de Excel que nos van a permitir generar una interfaz en Excel para nuestros datos. Vamos a ver cómo se construye esta interfaz y cuáles son las características. Bueno, cuando abrimos el libro de Excel con las macros definidas y las query tables bien definidas en la hoja, Excel va a encontrar que tenemos definidas estas query tables y nos va a preguntar si queremos utilizar o no la actualización automática de los datos externos. Y bueno, en este caso es conveniente habilitar esta actualización automática para que nos traiga ya, nos haga la conexión al servidor y nos traiga los datos. Ahí se conectó y ahí trajo los datos. Aquí en los parámetros estamos viendo que tenemos el web service que está servido a través de esta dirección. Y bueno, y aquí tenemos ya la consulta, la interfaz de consulta para nuestros datos. Si recordamos, aquí están los datos, coinciden. Y bueno, y aquí podríamos tener el cliente a buscar, digamos. Conecta. Me refresca los datos en las celdas. Vamos a agregar uno más, que sea Luis Rodríguez, 2010-2015. Son para Luis, que al teléfono. Si lo buscáramos aquí, ya nos tendría que traer su registro, digamos. Ahí ya lo tenemos. Entonces, es una interfaz de consulta realizada íntegramente con Excel. Bueno, veamos cuál es el código involucrado en todo esto. Bueno, en primera instancia vamos a decir que tenemos la macro definida sobre la apertura del libro, que es donde vamos a crear la query tables de Excel. Y el código es muy sencillito. Debo destacar que todo este código lo extraje después de haber grabado una macro con la importación que vimos en el video de la primera parte, lo cual es muy útil a la hora de estudiar de qué manera Excel nos construye el código para determinadas acciones. A partir de eso es que podemos nosotros ir modificando en base a nuestros requerimientos este tipo de cosas. Entonces empecemos por lo primero. Bueno, definimos una variable cliente donde vamos a tener el dato de la celda B1, que es esta, que es el valor que vamos a utilizar como valor de búsqueda. El web service, que lo traemos de parámetros, que está aquí, es este valor que está aquí. Y bueno, y a partir de ahí, como al abrirse el libro, lo que vamos a chequear es que si no hay un query tables definidas dentro de este libro, vamos a crear una. Si existen, no hacemos absolutamente nada y nos vamos, porque la idea es que después vamos a poder utilizar estas query tables. Entonces, en la medida que no exista, que es la primera vez que estamos abriendo el libro, esto es para asegurarnos de crear las query tables, ¿verdad? Vamos a definir la conexión a nuestro web services en base a si el cliente, este cliente que definimos acá, o sea, la celda B1 de la hoja datos es vacío, generamos esta conexión que básicamente toma el web service tal cual está. Y si no, si tiene valor, lo que hacemos es concatenarle con la variable que tiene nuestro proceso accesible web en Neo el valor de la celda. Esta variable es del proceso en Neo, se la pasamos como cualquier URL que le pasamos una variable y aquí le agregamos el valor que estamos ingresando en Excel. A partir de esto, bueno, tenemos un control de errores del objeto de query tables por las dudas. Si llega a fallar algo, que no se nos tranque la planilla, digamos, obvie esta ejecución y siga adelante. Entonces, con la query tables, lo que vamos a definir en realidad es que en la hoja datos
vamos a agregar una query tables con estas características, donde le definimos la conexión, que es la conexión que acabamos de definir aquí arriba, donde lo vamos a incrustar, cuál va a ser el destino de la query tables, que es en la hoja datos a partir de la celda D1, o sea, a partir de acá, él va a incrustar los datos, y esto es automático, y es automático hasta, por lo que he visto, hasta el ancho de las celdas según el campo lo que traiga, digamos. Si borramos aquí, vamos a ver cómo acomoda automáticamente los anchos de las celdas. Y a partir de ahí, bueno, propiedades de la query table, como el nombre, en fin, un montón de características. Aquí está definido la plataforma del archivo de texto, que es el UTF-8, ya lo está definido aquí, con este código, el delimitador, y esto todo lo extraje de la macro que grabé para estudiar cómo hacía este proceso, y a partir de acá construir lo que va a ser el refresh de esto. Esto está casi igual a lo que hizo la macro, creo que no le cambié más que el destino y la conexión, que obviamente es lo que hay que personalizarle, y después quedaría pronta. Esto, como dijimos, es cuando se abre el libro, va a ejecutar este código. En la medida que nosotros este libro ya lo guardamos y tenemos la query table definida, etcétera, etcétera, este código no se va a ejecutar. Entonces, pasemos ahora a ver el código que se ejecuta cuando modificamos un valor en la celda de B1, que es la celda asignada como para el cliente a buscar, y ese código está metido en un módulo aquí, que es un proceso, donde el proceso lo llamo a actualizar, que le paso un valor de cliente, que básicamente este valor de cliente va a ser traído desde la celda asignada para tal fin. Con esto estoy borrando el contenido desde las celdas entre la D1 y la N1000 para asegurarme un rango, digamos, pero esto es relativo, puede ser las columnas, etcétera. Esto lo puse como ejemplo. Esto lo que hace es selecciona esto hasta la N y hasta la fila 1000 y borra el contenido. Volvemos a controlar esto. Si es vacío el cliente, construimos la conexión de esta manera, y si no, le agregamos el valor como parámetro. Y aquí lo que vamos a hacer es, en vez de agregar una query table, vamos a seleccionar esa query table que fue creada en el libro, de esta manera. A la conexión le asignamos la conexión que acabamos de definir, o sea, estamos modificando la conexión de la query table, y por eso hace un refresh automáticamente. Después todos los campos son exactamente los mismos. Obviamente hay que repetir esto porque si no, no nos haría el formateo correcto en las celdas, digamos. Y este es el código para actualizar el rango de datos devueltos por la consulta. Ahora, ¿cómo llamamos esto? En la hoja 1 de datos tenemos un proceso que es cuando cambia la hoja, y determinamos qué es lo que cambia la hoja, el rango que cambia, y preguntamos si es la celda B1, o sea, si esta celda cambia, lo que hacemos es llamar al procedimiento que acabamos de ver con el valor de la celda en cuestión. Y se acabó todos los procesos, digamos. El resto de las hojas no tienen nada y no hay mucho más para mostrar. Es realmente muy sencillo, y tenemos un método para la creación de la query table cuando se abre el workbook o cuando se abre el libro de Excel, y el proceso para actualizar esa query table con los datos correspondientes a nuestras tablas en Berneo. Hacemos una prueba más. Ahí le di enter sin querer. Si le llego a dar enter sin haber esperado a la conexión, probablemente se tranque, o sea que hay que esperar de que refresque esto, porque el código queda como colgado, digamos, porque no sabe cuál es el código que tengo que ejecutar. Voy a cerrar, vamos a abrirla de vuelta para que refresque esto. Fue un error mío, digamos,
Habilitamos la actualización automática. Ahí se conecta de vuelta. Ahí. Cuando di borrar, le apreté Enter al mismo tiempo y la Query Table no sabe qué código tomar y a partir de ahí no funciona adecuadamente. ¿Sí? O sea, si borro no puedo apretar Enter. Ya con borrar ya sirve, ya le sirve a la macro para hacer la actualización. Y listo. No hay mucho más para ver en esto. En el próximo video veremos la parte de Belneo, o sea, el backend de todo esto, para ver cómo está instrumentado.